Gálatas capítulo 4, de versículos del 21 al 31. Hoy nuestra enseñanza será hijos según la carne o según la promesa. Esa es la enseñanza que tendremos hoy. Hijos según la carne o según la promesa. Y si ustedes leyeron los textos que vamos a considerar hoy, ahí vamos a ver dos clases de hijos. Unos que vinieron según la carne y otro que vino según la promesa. Y vamos a leer entonces, versículo 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Por lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. De ahí el título de nuestra enseñanza, hijos según la carne o hijos según la promesa. Hoy seguimos, hermanos, entonces meditando la serie de Gálatas, y hoy terminamos el capítulo 4 ya. En la última enseñanza vimos una sincera exhortación de parte de Pablo a los Gálatas, en la que él les abrió su corazón, en la que él les habló de todo el trabajo que había tenido con ellos, y él les mostró que una manera de mostrar el amor para con ellos era trabajando fuertemente con ellos, aún en la enfermedad. ¿Se acuerdan? El apóstol Pablo, aún por medio de una enfermedad, les predicó el evangelio a ellos. Y vimos que además una de las formas de demostrar el amor era diciendo la verdad. ¿Se acuerdan? Que hicimos bastante énfasis y bastante hincapié en esto. Y esta semana meditaba yo en esto y veía que no solo es bueno decir la verdad, sino necesario en este mundo. Para con nuestros seres queridos, para con el mundo, para los que nos rodean, es bueno darles la verdad siempre acompañada por un buen sentimiento de amor y de querer hacer bien hacia el otro. Y esto teniendo en cuenta la sociedad en la que estamos, hermanos, en la que cada vez la gente vive en una mentira, y ahí es bueno cuando la verdad del Evangelio alumbra. Ahí es bueno cuando la verdad del Evangelio alumbra y les advierte de la verdad, alumbra todo el error que ellos tienen, y nosotros somos mensajeros de esa verdad. Así que no solo es bueno decir la verdad, sino necesario. Pablo además en esta carta, si ustedes se han dado cuenta, él está hablando siempre la verdad en esta carta. Y cuando digo que él está hablando la verdad, no me refiero a que él les pueda decir mentiras, no. Sino que cuando digo que él les está hablando la verdad, quiero decir que les está hablando lo que necesitaban escuchar, no solo lo que querían. Pablo les está diciendo a ellos lo que debían escuchar y era necesario que escucharan, no solo lo que querían. Y en esta carta lo podemos ver muy bien. Sobre todo, hermanos, tengamos en cuenta esto y tomemos nota del apóstol Pablo. Nosotros debemos decir la verdad, pero note Pablo cómo lo estaba diciendo, basado en la verdad bíblica. Él les está diciendo lo que necesitan escuchar, o sea, lo que debían escuchar, pero basado en la verdad bíblica. Y esto es muy importante porque Pablo no les está diciendo algo que el pensamiento suyo, sino que les está diciendo más bien lo que la Biblia enseña. Y esto es importante, hermanos, porque nuestras opiniones y nuestros pensamientos tienen poca importancia si no están basados en la palabra de Dios. Pablo les hace aquí un llamado, les corrige, les habla la verdad, siempre basado en la palabra de Dios. Y si usted se fija, Pablo, lo que ha hecho Pablo, él siempre ha sacado la escritura desde el principio. Sobre todo él va sacando el Antiguo Testamento para enseñarles a ellos. Aquí ha sacado la alegoría de Sara y Agar.
Antes vimos cómo el pacto de Dios con Abraham. Vamos viendo cómo Él saca el Antiguo Testamento para explicarles a ellos la salvación o para corregirlos a ellos en el error o la doctrina que ellos estaban, en la que se estaban equivocando. Y es lo mismo que va a hacer el día de hoy. Él va a sacar una historia del Antiguo Testamento para enseñarles y corregirles acerca de esa doctrina en la que se estaban equivocando. Y esto es muy importante, porque Él no les va a decir lo que Él piensa. Él les va a decir lo que la Biblia dice, ¿vale? Esto es importante. Cuando es la Biblia misma la que nos dice que estamos haciendo mal o que estamos creyendo mal, no tenemos otra alternativa sino inmediatamente corregir nuestro camino. Porque si seguimos haciendo o creyendo algo que está mal, aún después de que se nos demostrara por medio de la palabra, entonces seríamos como los Gálatas, unos insensatos. ¿Ves? Y también quiero que note que llevamos una epístola entera corrigiendo un tema doctrinal. Llevamos 4 capítulos corrigiendo un tema doctrinal. Y esto lo recalco para que veamos la importancia de creer bien. Pablo no les dejó ahí, ya está. Y esto ya lo dijimos en la enseñanza pasada. Es importante creer bien. No es solo creer y ya está. Ellos creían. Pablo les dice, les llama hermanos. Ellos creían, pero no los dejó así, ya está. Él les quiere llevar a que ellos crean bien, a tener una buena doctrina, pues así como una mala alimentación es perjudicial para nuestra salud, una buena alimentación tendrá un impacto positivo y saludable en nosotros. ¿Quieres tener una vida saludable espiritualmente? Debes tener una buena doctrina. Debes alimentarte bien. ¿Quieres tener una vida saludable? Aliméntate bien. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Habiendo dicho esto y a modo de introducción, vamos a ver entonces nuestra enseñanza dividiéndola en 2 encabezados sencillos. El primero será hijos según la carne y el segundo será hijos según la promesa. Estos serán los 2 encabezados en los cuales dividiremos nuestra enseñanza. Hijos según la carne o hijos de la esclava, si lo queremos también llamar así. Ese será nuestro primer punto. Hijos de la esclava o hijos según la carne. Como ustedes habrán podido notar, ahí en el título, en la porción que aparece en nuestras Biblias, está y dice alegoría de Sara y Agar. Y una alegoría es una metáfora extendida donde personajes, lugares y eventos de una historia representan conceptos espirituales o morales más profundos. O sea, un ejemplo es la historia de Sara y Agar, pero también un ejemplo es, por ejemplo, el buen pastor. Eso también es una alegoría. Ahí se están explicando conceptos espirituales o morales más profundos. Por ejemplo, en el buen pastor, Jesús utiliza la imagen del pastor, el redil y los ladrones para ilustrar su relación protectora con los creyentes a los falsos líderes. Le está diciendo, el buen pastor, el ladrón es el salteador, y él les hace ese contraste entre esas 2 enseñanzas. Y aquí Pablo les quiere ilustrar a ellos, por medio de esta historia, si ellos eran hijos según la carne o según la promesa. Él les quiere ilustrar a ellos por medio de esta historia, esa enseñanza. Y él empieza el versículo 21 diciendo, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Y lo está haciendo en forma de pregunta para hacerles pensar. Pablo les está haciendo esta pregunta y les dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, o sea, los que queréis estar sometidos a las obras de la ley para ser salvo, y les dice, ¿no habéis oído la ley? Fíjense en qué curioso aquí. Él les está llevando a la misma Biblia, a la misma ley, a lo que ellos decían y se apoyaban. No, nosotros nos apoyamos en la ley. Y cuando aquí menciona la ley, se está refiriendo a los 5 primeros libros de la Biblia, al Pentateuco. Y esto es sumamente importante, porque si ellos creían que el camino de la justificación o de la salvación era guardar la ley como ellos enseñaban, Pablo les va a decir que en la misma ley que ellos profesan creer y apoyarse, en la misma ley no se enseña eso, se enseña todo lo contrario. Entonces él les va a explicar por medio de la misma ley que la habían interpretado mal, que estaban interpretando mal la palabra de Dios.
la misma ley que los judaizantes sí apoyaban y que había hecho desviar a los gálatas, contradice lo que ellos creían y enseñaban. Esto es un buen punto de parte de Pablo. Ven cómo él está utilizando todo para llevarlos a la convicción de que estaban equivocados, de que estaban creyendo mal. Y por eso antes en la introducción mencioné algo de que es importante creer bien y exponerse a la palabra sin prejuicios. Porque mire lo engañoso que puede ser. Los gálatas o los judaizantes no estaban basando sus enseñanzas equivocadas en otros libros. Fíjense qué interesante esto. Ellos no tenían otro libro, por ejemplo, no, es que salió otro libro y estamos basándonos nuestra enseñanza en otro libro, no. Ellos profesaban creer en la misma Biblia. Ellos profesaban creer en los mismos libros de la Biblia, en la misma ley, en esos primeros 5 libros. Estaban basando sus enseñanzas y sus creencias equivocadas en la Biblia. Ellos no utilizaban otra cosa, porque es muy fácil uno decir, no, están utilizando la palabra de Dios, están utilizando otros libros y entonces ahí puede haber el desvío. Pero no, ellos se sustentaban en la palabra de Dios, o al menos era lo que decían. Y por eso Pablo les va a demostrar, por lo mismo que ellos creían que estaban equivocados. Y esta es la manera mejor de demostrar el error. ¿Cómo es la mejor manera de demostrar el error? Por medio de la misma palabra. Es decirle, venga aquí, mire y vea lo que enseña la palabra de Dios. No le estoy sacando otro libro, le estoy sacando lo mismo, la misma palabra de Dios. Y fíjense qué curioso que todas las creencias o errores doctrinados estén basados supuestamente en la palabra de Dios. Y me estoy refiriendo al mundo cristiano. En el mundo cristiano, pues uno ve muchos errores doctrinales, se ven muchas creencias equivocadas. La pregunta que yo les hago a ustedes de manera retórica es, ¿ellos en qué basan esas enseñanzas? En la palabra. En la palabra. Entonces ven cómo todos, basándonos en la palabra, debemos estar muy seguros de qué es lo que enseña la palabra verdaderamente. Porque todos supuestamente nos basamos en la palabra, ¿o no? Todos nos basamos y decimos basar nuestras enseñanzas en la palabra. Los que están equivocados como los que están en lo cierto. Ahora, ¿quién tiene la razón? Pues la misma palabra es la que decide quién tiene la razón o no. Por eso entonces se hace muy importante que no solo nos hablen de la escritura y decir que todo el que hable de la Biblia está hablando lo correcto, no. Los judaizantes podrían decirle a los gálatas, oiga gálatas, nosotros venimos con la escritura, nosotros no venimos con otro libro. Pero entonces no solo es importante venir con la Biblia, sino saberla interpretar bien. Saberla enseñar bien y saberla interpretar bien. Y para nosotros librarnos de esos errores, hermanos, debemos conocer bien la escritura. Debemos conocer bien la escritura. No es solo importante que mencionen la Biblia y la enseñen. Uno podría decir, no, allá predican la Biblia. Vayamos allá que allá predican la Biblia. Bueno, ¿y cómo interpretan la Biblia también? Tengamos eso en cuenta porque es muy importante. Y teniendo esto, teniendo un poco en cuenta lo que es la interpretación y lo que uno entiende de la Biblia, les voy a poner un ejemplo. Y por eso ayer les pedí que leyeran Génesis 15 y 16. En Gálatas 15 y 16 se nos cuenta la historia que vemos aquí en nuestro texto, esa alegoría o la historia entre Ismael e Isaac, o entre Sara y Agar. Y si usted lee Génesis 15, póngale cuidado a esto, si usted Génesis 15, ahí leerá que Dios promete descendencia a Abraham. Y ahí Abraham le está diciendo a Dios, Dios, ¿qué me darás si no tengo descendencia? No me has concedido prole. El que me va a heredar va a ser ese Damaseno Eliezer. Y entonces el Señor le dice, no te daré, y será un hijo tuyo el que herede. Y sal y mira las estrellas y las puedes contar, así será tu descendencia. Ahí vemos que Dios le promete una descendencia a Abraham, ¿verdad? Ahí vemos que Él le promete. Pero luego en el versículo 16 vemos la historia de Agar e Ismael, en donde por medio de Sara y de la influencia que ella ejerció ahí con Abraham, Abraham tiene un hijo con la sierva y luego vienen todas las consecuencias de esto. Ahí empezamos a ver las consecuencias y los problemas que eso trajo a la vida de ellos. Y para nosotros, fíjense en esto, estamos hablando de interpretación. Para nosotros que ya conocemos la historia, pues es fácil deducir y llegar a la conclusión de que este no era el hijo prometido, ¿verdad? Porque usted ya conoce la historia, usted ya ha escuchado mucho acerca de esto. Pero si usted es primera vez que lee, o quizás sea un lector distraído, si usted lee Génesis 15, ve que Dios prometió un hijo, y luego ve Génesis 16, usted dice, aquí llegó el hijo. Dije, vea, aquí está el hijo. ¿Vio? Ahí está el hijo, Dios lo prometió, Él no dijo cómo lo iba a prometer.
Él dijo a Abraham, te daré un hijo, pero vea, ahí llegó por medio de esa maquinación o según la carne, y ahí llegó un hijo. Entonces, esto lo digo nada más para resaltar que no es solo citar la palabra, es saberla interpretar. Porque si uno ve Génesis 16, uno dice, ahí se cumplió lo que Dios había prometido con el hijo. Pero sabemos nosotros, al ya conocer la historia y al ver lo que la palabra enseña, sabemos que no fue así. Este no es el cumplimiento de lo prometido. Esto más bien enseña que donde el hombre mete la mano sin esperar en lo que el Señor ha dicho, sin esperar en lo que el Señor le ha mandado, siempre terminan mal las cosas. Ahí pueden ver. Siempre sale el pecado donde el hombre quiere ayudar a Dios y donde mete la mano sale el pecado. Y todo eso es a causa de las ideas brillantes que le suceden al hombre, hermanos. Tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado con las ideas que a veces nos dan. Muchas veces, o mejor dicho, la mayor parte de esas veces, esas ideas no son buenas. Y más si son causadas por la impaciencia. Porque noten aquí, ellos no esperaron, no tuvieron en cuenta eso, no fueron obedientes a Dios y quisieron en cierto sentido decir, bueno, ¿será que es por este lado? Y quisieron ayudar a Dios. Dios muchas veces nos utiliza y nos utiliza para sus propósitos, pero no es porque nos necesite, hermano. No es porque nos necesite. Seamos conscientes de esto. Muchas veces uno dice, no, pues es que Dios me necesita para llevar a cabo su propósito. No, hermano. Dios nos utiliza por su misericordia, pero no porque Él nos necesita. Porque Él de las piedras puede levantar gente que le sirva. Él puede poner a hablar hasta una burra en lugar nuestro. Y no quiere decir con eso entonces que tomemos el evangelio de una manera a la ligera, no. Pero simplemente enseñar de que cuando Dios nos utiliza no es porque nos necesite. Y Dios no necesita nada de nosotros. Dios no necesitaba de la intervención de Sara en ese momento. Lo que necesitaba Dios era que obedecieran y creyeran en la promesa. Eso era lo que necesitaba Dios y eso era lo que Dios quería de ellos. Y he mencionado este episodio simplemente para que vean cómo se puede malinterpretar la escritura si no se la conoce bien. Así que es muy importante conocerla e interpretarla bien. Y esto es precisamente lo que va a hacer Pablo entonces aquí a continuación. Él les va a interpretar bien la escritura y él les va a decir, ¿ustedes se acuerdan de esa historia que está ahí? La historia de Abraham, y más para ellos recuerden que los judíos decían y se amparaban en ser descendiente de Abraham y ellos, no, Abraham tenemos por padre y todo. Ahora les va a decir y les va a explicar bien y les va a hacer entender de que cuidado con la descendencia, porque Ismael también es descendencia. Ismael también es descendencia física de Abraham. No solo Isaac, Ismael también. Entonces él ahora les va a explicar por medio de esa historia bien lo que quería decir y les va a decir, ustedes pasaron por alto el entendimiento de esto. Ustedes no comprendieron bien lo que ahí decía la palabra. Entonces Pablo les dice, Abraham tuvo 2 hijos, dice ahí en el versículo 22, porque Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Los 2 eran hijos de Abraham, ¿a que sí? Pero había una diferencia muy grande entre ellos, hermanos. Había una diferencia, ¿ves? Los 2 eran hijos. No es que el uno fuera hijo y el otro no. Los 2 eran hijos. Pero la diferencia es que uno había sido prometido y el otro no. Esa es la diferencia. ¿Y qué marcó esa diferencia? La obediencia, el creerle a Dios, el esperar en Dios. Esto es lo que dice el 23. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Y yo quiero que usted vaya pensando por qué Pablo está sacando esta historia aquí para explicar que la salvación no se obtiene por obras, sino únicamente por la fe. Pues recuerden que eso es lo que estamos tratando. El contexto de nuestro texto no es de que Abraham tuviera 2 hijos o que Sara ayudara a Dios en ese sentido. El contexto de nuestro texto es que la salvación se obtiene solo por la fe y no por las obras. Recuerden eso. Entonces aquí vemos 2 clases de hijos, o más bien, Pablo con esta alegoría nos está describiendo a 2 clases de personas, en las que estamos incluidos usted y yo. 2 clases de personas solo existen en la humanidad, los que son esclavos y los que son libres.
o los que son hijos según la carne, o los que son hijos según la promesa. Eso es lo que Pablo les está diciendo aquí. Y aquí hay un factor muy importante con el nacimiento del hijo de la esclava, de Ismael. Este no había sido prometido, como bien sabemos. Ismael fue entonces el resultado del poder natural de procreación, no fue ninguna promesa, eso fue lo natural que procede cuando un hombre se junta con una mujer. Nació un hijo, sí, ¿verdad? Ahí sí nació un hijo, pero no era como Dios lo había dicho. Esto es importante, nació un hijo, pero no era como Dios lo había dicho. Este no era el hijo de la promesa. Y fíjese en esto tan importante, el nacimiento de Ismael fue motivado por la falta de fe de Abraham y Sara, ¿o no? Porque ellos esperaron, pero vieron que no llegaba y dijeron, no, pues entonces fue motivado por la falta de fe de ellos dos. Y hermanos, ¿qué estaba sucediendo con los Gálatas? Al ellos guardar la ley y querer ser salvo por las obras de la ley, ¿acaso no estaba habiendo falta de fe en ellos? Al no creer que la salvación es solo por la fe en el Señor Jesucristo. Ellos también estaban incurriendo en esto. Ellos también estaban teniendo falta de fe al creer que había que, como Abraham y Sara, ayudar a Dios de alguna manera. No, Dios ha dicho que así, pero yo creo que tenemos que hacer así. Dios ha dicho que solo por la fe. Pero yo creo que más bien es mejor si nos portamos bien y guardamos las obras de la ley para ser salvos. Ellos estaban actuando de la misma manera. No creyeron que era simplemente por la fe y ya está. Sara vio que no llegaba ese hijo y que dijo Sara, habrá que darle una ayudita a Dios. Y empezó a hacer cosas humanas. Noten ahí entra ya el factor humano, fuera de la voluntad de Dios para querer lograr lo que solo Dios podía hacer. Recuerden también el estado de Sara y de Abraham, ya avanzados en edad. Eso solo lo podía hacer Dios. Y ellos no confiaron en eso, sino que ahí entró el factor humano. Y lo mismo, hermanos, es en el tema de la salvación. Los Gálatas pensaron hacer las obras de la ley para lograr su salvación, olvidando completamente, así como Abraham y Sara, lo que solo Dios puede hacer. Olvidando lo que solo Dios puede hacer. ¿Qué leímos antes? ¿Quién podrá ser salvo? Antes en Mateo. ¿Quién pues podrá ser salvo? ¿Y qué responde el Señor? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Los Gálatas se olvidaron de que la salvación es solo posible por medio de Dios, de que solo Dios puede hacer esta obra grande en el corazón de las personas y que no hay que ayudar a Dios por medio de obras humanas para obtener la salvación. Los Gálatas se olvidaron de esto. Es algo que solo Dios puede hacer, la salvación, hermanos. El nacimiento de Isaac era algo que solo Dios podía hacer. No lo podían hacer ellos por medio de la carne. Y en la salvación no es solo algo que Dios solo podía hacer, sino que Dios ya lo había hecho. ¿Cómo lo había hecho? Como leemos en Gálatas 4:4, enviando a su Hijo en el cumplimiento del tiempo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibieran la adopción y fueran hijos de Dios. Nadie va a poder lograr su salvación por medios humanos. ¿Quién va a ser el que logre la salvación por medios humanos? Nadie. ¿Quién va a ser el que como hijo según la carne, por medio de las maquinaciones, logre ese nacimiento? Nadie. Por eso la salvación es una obra sobrenatural de Dios. Así como fue sobrenatural que Isaac naciera, de la misma manera la salvación en los pecadores es algo sobrenatural. Y eso solo Dios lo puede hacer. Esto es lo que Pablo le quiere dejar claro a los Gálatas. Gálatas, solo Dios puede hacer hijos según la promesa, no según la carne. Eso lo podéis hacer vosotros, pero eso no son hijos. Y recuerden lo que hemos tratado mucho en Gálatas. Si eres hijo de un esclavo, no heredarás. No heredarás si eres hijo de la esclava. Y así termina nuestro texto, es más, así termina en el versículo 31. De manera, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Qué les quiere hacer entender? Que si ellos son hijos según la carne, no van a heredar. No van a heredar, por mucho que se esfuercen en hacer obras. Y además, hermanos, tengamos la enseñanza que nos saca este texto y que aprendemos de conocer la historia de Sara y Agar. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Hubieron graves problemas familiares. Cuando el hombre no se sujeta y se somete solo a lo que Dios dice, hay graves problemas familiares. Hay graves consecuencias. ¿Qué empezó? Primero,
Agar empezó a despreciar a Sara. Ya la miraba diferente porque estaba encinta. Lo leyeron ayer, ¿verdad? Sí. Ya estaba, entonces ya empezó a ver esa rencilla ahí. Después cuando nació Isaac, Ismael se burlaba de Isaac. Y ahí ya empezaron los problemas más graves. Entonces ven como cuando uno mete lo del hombre o lo de según la carne dentro de lo que Dios ha dicho que tiene que ser así, lo único que van a suceder son problemas. Problemas y con graves consecuencias. Y aquí en Sara y Abraham y Agar e Ismael vemos unos problemas familiares que se arrastran hasta el día de hoy. Sí. Problemas familiares tremendos y que tienen unas consecuencias tremendas. Pero noten esto, cuando el hombre quiere ganarse la salvación por sus obras, no solo va a tener problemas temporales, sino eternos. Porque si se muere en esa condición creyendo que va a ser salvo por sus obras, lo que va a pasar es que va a ser condenado. Entonces siempre las consecuencias cuando no se hacen las cosas a la manera de Dios son graves. Y más si es en el tema de la salvación. Porque la consecuencia es la condenación. Así que fíjense ahí en qué importante es eso. Sara pensó tal vez con buena intención, ¿no? Pensemos en esto, démosle una buena intención a Sara. Sara quizás, ella pensó y dijo, ¿será que es así? ¿Será que es así? Y con buena intención, vamos a suponer que en ella no había maldad. Pero ¿qué nos enseña esto? Que no importa lo que nosotros pensemos, con muy buena intención que tengamos. No importa si nuestra intención es hacer bien o no, importa es lo que dice Dios. Importa es lo que dice Dios y serle obediente a Él. Las ideas del hombre, hermanos, Dios no las tiene en consideración cuando ya ha mandado algo. No importa. No importa si el Señor, si el hombre con buena intención desea hacer algo para bien. No. Lo importante es tener fe y creer en las promesas de Dios. Ser obedientes y creer en lo que Dios ha prometido y no dudar. Porque cuando dudas de lo que Dios ha prometido, es cuando vienen esas maravillosas ideas que tienen muchas repercusiones. Ya las ven ahí, ¿no? Y eso podríamos aplicarlo, hermanos, en muchas cosas. Aquí el contexto es de la salvación. Yo no quería aplicarlo a otras cosas aparte de la salvación, pero haríamos bien en aplicarlo a nuestra vida. Cuando Dios ha dicho que criemos a nuestros hijos de alguna manera y nosotros decimos, no, yo creo que es así, usted está teniendo falta de fe si hace así. Porque si Dios le dijo que es así, aunque usted tenga muy buenas intenciones, no es así. Es como dijo Dios. Y yo no me quiero desviar del texto. O cuando el Señor nos dice que nosotros, cualquier cosa, hermano, aplíquelo a su vida. Cuando el Señor te dice que lleves tu matrimonio así, pero tú dices, no, yo creo que es así, ya estás incurriendo en una falta de fe. Y ya en cierta manera estás queriendo ayudar a Dios. Porque estás diciendo, Dios dice que es así, pero ese camino de Dios es muy lento. No llega rápido ese hijo, ¿vio? Ese camino de Dios es muy lento, ese hijo no llega rápido. Así que yo quiero mejor ayudar a Dios y llegar al resultado que yo quiero por otro medio. Y entonces ahí es cuando empezamos a maquinar y decimos, no es mejor así, es mejor así. Y ahí es cuando vienen las consecuencias. Y como dije antes, ¿cuántos dolores de cabeza nos hubiéramos evitado y nos evitaríamos si hacemos las cosas como Dios dice, si simplemente creemos a Dios y en sus promesas? Ismael pues representa a toda la humanidad que no ha sido redimida. Todos son hijos de la esclava. ¿O acaso el hombre no está en esclavitud? ¿O acaso el hombre no es esclavo de sus pecados, de sus concupiscencias? ¿Acaso no lo leímos antes? El hombre es esclavo e Ismael representa a todos los hombres. Aquel que no haya sido redimido por Cristo sigue siendo un esclavo, es un hijo de la esclava. Es un esclavo de su pecado, es un esclavo de sus obras. Porque ¿qué es lo que hace la gente o qué es lo que hace el mundo religioso? Querer ser justificado por sus obras. Y usted le dice, pero arrepiéntese y crea en el Señor. Y dice, no, si yo no tengo nada que arrepentirme. Si yo ya estoy justificado. ¿Y por qué? Pues porque yo soy bueno, porque yo hago esto, yo hago lo otro. Ven, ellos son esclavos de sus obras. Y ellos son hijos de la esclava en este sentido. Ellos intentan calmar sus conciencias siendo esclavos de las buenas obras, siendo esclavos de la ayuda al prójimo, no siendo tan malos como los demás. Y lo que hacen es que en su propia justicia no ven y no han entendido de que siguen esclavizados a ella. No se dan cuenta de eso.
Un esclavo, ¿qué es lo que hace, hermanos? Un esclavo vive encadenado, vive en servidumbre, vive sirviendo a esas cosas y no puede liberarse de ellas. No es libre, es siervo, no es esclavo, perdón. Los hijos de la esclavitud aún deben ser redimidos. Por eso, en esta alegoría vemos a estas dos mujeres. Y Pablo aplica a Agar la esclavitud de la justificación por las obras de la ley. Pues mire lo que dice. Dice ahí, estas mujeres, estas mujeres son los dos pactos, dice Pablo. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Matthew Henry, comentando este versículo, dice, Agar representa lo que se dio en el monte Sinaí, la ley. Agar representa la ley. Pero hermanos, ¿la ley liberó alguna vez a alguien? ¿La ley le dio la justificación a alguien? No. La ley no le dio la justificación a nadie ni la libertad a nadie. Así que Agar representa lo que se dio en el monte Sinaí, lo cual, aunque era una dispensación de gracia, sin embargo, en comparación con el estado evangélico, era una dispensación de esclavitud y luego llegó a serlo más para los judíos, debido a que confundieron el propósito de la ley dada en Sinaí. Ellos lo confundieron. El propósito de la ley nunca fue justificar a nadie. El propósito de la ley fue hacerles ver que no podían ser justificados por sus propias obras. Ese fue el propósito de la ley. La ley dada en Sinaí no tenía el propósito, como ya hemos dicho, de justificar a nadie, ya que esto era y es imposible. Su propósito era mostrar al hombre la incapacidad de cumplir la ley. Ese era el verdadero propósito de la ley. Y esto, que sirviera entonces, al mostrarle la incapacidad, sirviera como el tutor o ayo, ¿se acuerdan? Pues si soy incapaz, si la ley me muestra mi incapacidad de cumplirla, eso mismo, al ver que soy incapaz, me tiene que llevar a aquel que me puede dar toda la gracia, a Cristo. Entonces, el propósito de la ley era ese, llevarles a Cristo. Y esto demuestra una vez más entonces la presunción del hombre, quien se cree capaz de cumplir con los estándares de Dios. El hombre se cree todavía capaz de cumplir con lo que Dios le demanda. Pero eso sucede, porque no lo han entendido bien. No han entendido bien qué es lo que Dios demanda. Y lo que Dios demanda es perfección. Y cuando tú ves que Dios demanda perfección, hermanos, pues está muy engañado la persona que crea que puede cumplir con eso. Porque no va a poder lograrlo por ninguna manera, de ninguna manera. Pues ya, y noten esto, hermanos. Si en ese tiempo de que se dio la ley en Sinaí, aún no había venido Cristo en ese tiempo. Cristo aún no había venido. Sin embargo, el propósito nunca fue justificar a nadie por medio de la ley. Nunca fue ese el propósito. Los judíos lo entendieron mal. Y ellos dijeron, sí, es por medio de la ley, pues entonces vamos a hacer todas las obras de la ley para ser justificados. Ellos entendieron mal ese propósito. Y eso ya era grave. Pero más grave aún lo que estaban haciendo los gálatas, que habiendo venido ya Cristo, ellos siguieran creyendo que era por medio de la ley o por medio de la obediencia a la ley que podrían encontrar la justificación. Ellos estaban cometiendo un error aún más grande. Y esto no tiene sentido, como dijimos en otras ocasiones, no tiene ningún sentido comportarse como esclavo habiendo sido ya redimido. ¿Por qué? Porque el precio ya fue pagado. Porque el precio de tu rescate ya fue pagado. Por eso ellos no debían de haberse comportado como esclavos. Ellos ya no debían, porque Cristo ya había venido, hermano. Cristo, y es lo que Pablo les está diciendo, pero si aún en los judíos antes que no había venido Cristo, ya se equivocaron entendiendo de esa manera la ley, mucho más ahora. Es más, ¿cuál fue la reacción del pueblo judío cuando vino Cristo? Rechazarle. ¿Por qué? Porque ellos no entendieron. ¿Ves? Ahí se demostraba que ellos no habían entendido. Y por eso Pablo les menciona aquí una Jerusalén de arriba y una terrenal, diciéndole, ¿ustedes quieren volverse judíos? Pues miren los de la Jerusalén terrenal cómo están. ¿O acaso la mayor parte de los judíos recibieron a Cristo? No le recibieron. La mayor parte de los judíos no le recibieron. Y entonces se les está diciendo, ustedes se están volviendo
a las costumbres judías, a la Jerusalén actual, para volverse cristianos o para encontrar su salvación, se están equivocando grandemente, porque no es así. Y aquí entonces en este primer punto vemos a los hijos según la carne. Los hijos según la carne, o los hijos de la esclava, son aquellos que siguen esclavizados a las obras de la ley, o aquellos que quieren ser salvos por sus propios medios. ¿Qué quisieron hacer Sara y Abraham? Vamos a traer un hijo, pero vamos a traerlo por nuestras propias, según la carne, según lo que nosotros hagamos. Y ahí entra ya el hombre a obrar, ¿ven? Ahí entra el hombre a obrar, según lo que nosotros hagamos. Y el Señor dijo, no es según lo que ustedes hagan, es según yo lo he prometido. Entonces los hijos de la esclava, los hijos según la carne, son todos aquellos que se quieren justificar en sus obras. Son aquellos que se quieren justificar en sus buenas obras, en su buen obrar, en lo bueno que son, pero no en lo que Dios ha dicho. Por el contrario, vemos entonces el contraste. Y si Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, la cual da hijos para esclavitud, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, da hijos libres. Y este es el contraste que quiere hacer Pablo con Sara y Agar. Así que ahora en este segundo punto veamos entonces los hijos de la libre. Ya hemos visto los hijos de la esclava, veamos entonces los hijos de la libre. Versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pablo aquí está claramente haciendo un contraste. Note, está contrastando Agar y Sara, Jerusalén actual o la Jerusalén de arriba. Y aquí, en vez de ver hijos de la esclava, estamos viendo hijos de la libre. Y esto marca una diferencia tremenda. Los judaizantes los querían volver a las costumbres y leyes judías. Pero Pablo les dice que esa Jerusalén actual está en esclavitud. Ahí les dice, ¿ustedes cómo se quieren volver allá si esa Jerusalén no la ven? No aceptó a Cristo, está en esclavitud. Pues el pueblo judío en su mayoría despreció abierta y completamente al Señor. Así que aún en eso no había ningún sentido en hacerse judío. Pues imagínense si el pueblo, si el pueblo judío, Israel o Jerusalén en este caso, se hubiera convertido toda, pues quizás había como como que si ellos hubieran aceptado a Cristo, pues había como alguna motivación para decirle, pues claro, por eso están volviendo a las obras de los judíos. Pero es que, hermanos, ellos mismos habían despreciado al Señor. ¿Qué razón habría para volverse a todas las costumbres judías? Ninguna, no había ninguna. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Note, nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí es donde Pablo quiere hacerles dirigir la mirada a ellos. Gálatas, olvídense de los judaizantes. Ustedes tienen que tener la mirada puesta es arriba. Y cuando dice la Jerusalén de arriba, se refiere al cielo, a nuestra ciudadanía, a la Jerusalén celestial, no a la actual, no al Israel actual. Gálatas, dejen de mirar al Israel actual, a la Jerusalén actual. Por medio de un país, de una ciudad o de una descendencia física, ustedes no van a ser salvos. Ustedes van a ser salvos es según la promesa, no una descendencia física. ¿Por qué? Porque si no, entonces Ismael también sería salvo, porque él también era hijo. Él también era hijo según una descendencia física. Y él lo que les quiere hacer es que miren al cielo, de donde brota toda la fuente divina de salvación y además de toda bendición. Y note que son palabras dichas por un judío. Pablo era judío. Y Pablo no le está diciendo, sí, ustedes tienen que volverse judíos. Ustedes tienen que adoptar las costumbres judías. Él no les está diciendo eso, porque él entendió que no es por nacionalidad ni por etnia, sino según la promesa. Es según lo que Dios ha dicho. Y si crees en la promesa, entonces eres un hijo de la Jerusalén celestial. O eres un hijo de Sara. O eres un hijo según la promesa. O un hijo de la libre. Noten ahí esas dos diferencias. Hijos según la carne, hijos de la esclava. O hijos de la Jerusalén actual. Contrastado con hijos de la libre.
hijos de Sara o hijos de la Jerusalén de arriba, no de la terrenal, sino de la de arriba. Y yo lo repito nuevamente, en el tema de la salvación, que es fundamental y que es el tema que está tratando Pablo aquí, él está tratando ese tema de la salvación. No nos equivoquemos a lo mejor aplicándolo a otras cosas. Pero es lo mismo en todas las demás cosas, hermanos. Yo sé que la aplicación aquí, y para no salirnos del texto, debería ser ceñirnos a lo que está hablando, de la salvación. Pero, hermanos, en todas las demás cosas que el Señor nos ha revelado en su palabra, si actuamos conforme a nuestros pensamientos y a lo que creemos nosotros y no somos obedientes a la palabra y no nos sometemos a ella, es que lógicamente hay una falta de fe. Entonces nosotros podíamos pensar, y yo lo quise aplicar de esa manera, aunque me saliera un poco de su contexto, porque nosotros aquí, ¿quién está guardando obras de la ley aquí para ser salvo? Yo no veo a ninguno. Entonces podríamos decir, bueno, nosotros esto no es para nosotros. Bueno, si es para nosotros, para afianzarnos más y tener más conocimiento de lo que es la fe salvadora y de lo que en realidad nos da la justificación, pero además, hermanos, para que lo apliquemos en todas las áreas de nuestra vida. Porque cuando no hacemos la voluntad de Dios y entonces empezamos a maquinar, como ya dijimos antes, al mejor estilo de Sara, ahí entonces, hermanos, es cuando viene mucha falta de fe a nuestra vida. Y yo quiero que pensemos en fe, porque aquí la diferencia entre ser un hijo de una esclava y ser el hijo de la libre lo marca creer, lo marca la fe. Y nuestra diferencia entre cómo vivimos en obediencia al Señor o no, la marca también la fe. Si nosotros no obedecemos al Señor en lo que nos manda, hermanos, es porque nos falta fe. Primeramente somos unos desobedientes, claro está. Pero segundo, hermanos, lo que se puede mostrar en nuestra vida es una marca de fe tremenda. Es una falta de fe tremenda, perdón. ¿Por qué crees que has actuado de esa manera buscando la solución como tú creías y no obedeciendo al Señor? Pues porque te faltó fe. Te faltó fe en creer que es como Él dice y no como nosotros pensamos o maquinamos. Y hermanos, en la salvación primeramente, que eso es lo que se está tratando aquí, pero también en todas las cosas, confía en Él, hermano. Confía en Él. Esto no es una regañina para hacerte ver todos los pecados y toda la desobediencia que tú has tenido. Bueno, también lo es, para que veas en todo lo que te has equivocado. Pero también es para animarte a que confíes en Él. Y no pienses que tú eres más sabio. No pienses que tú sí vas a hacer llegar ese hijo según la carne. No, no maquines en esas cosas. Donde Dios te pide obediencia, hermano, sé obediente. Confíele a Él, créele a Él, hagamos su voluntad. Y no es, hermanos, que el Señor no quiera vernos felices o que nos quiera hacer esperar y no nos conceda esa bendición o no nos conceda esto aquí. No, hermanos, por el contrario. ¿Acaso todas las cosas no ayudan al bien de aquellos que son llamados conforme a su propósito? ¿Acaso todas las cosas no ayudan a bien a los hijos de Dios? Hermano, todas las cosas ayudan a bien. Entonces hagamos las cosas como el Señor nos dice y confiemos en Él. ¿Cuántas cosas nos evitaríamos? ¿De cuántas nos hubiéramos librado si solo hubiéramos creído en Dios y le hubiéramos obedecido? ¿De cuántas te hubieras librado si hubieras sido obediente a Dios en esto que tú sabías que tenías que hacer así? Te hubieras librado de muchas, hermanos. Por eso, hermanos, es necesario primeramente creerle a Él en el tema de la salvación, como le estaba pasando aquí los Gálatas, pero creámosle en todo. En todo. Si Él nos dice que nuestras finanzas tienen que ser así, hermanos, es porque tienen que ser así. Si Él nos dice que así tiene que ser nuestro trabajo, es porque así tiene que ser nuestro trabajo. Y todas las cosas es porque así debe ser. Y veremos la bendición en nuestra vida. Porque si no, dolores de cabeza vendrán. Por la gracia del Señor, que muchas veces no son tan graves, pero dolores de cabeza vendrán a nuestra vida. ¿Y qué condición tan diferente hay entre un esclavo y un libre? ¿No es así? Es algo completamente opuesto, entre un hijo de la esclava y un hijo del libre. La distancia entre un esclavo y un libre es mucha. Y sin embargo, yo solo quiero que pienses en esto. La distancia entre un esclavo y un libre la marca la fe. La marca la fe. Simplemente creer o no. Si Sara y Abraham hubieran creído, hubiese habido solo un hijo, el hijo de la promesa. Solo eso, haber creído. Y fíjense qué condición tan diferente es entre un esclavo y un libre.
pero solo por haber creído ahí hubiera estado la diferencia. El nacimiento de Isaac fue el resultado, el nacimiento de Ismael fue el resultado de la carne. De la carne, ese fue el resultado de la carne. El nacimiento de Isaac fue el resultado de la fe en la promesa. Qué tremendo esto. En Hebreos 11:11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y ahí podemos ver ese contraste. Ella al principio dudó, pero luego creyó. Y miren aquí nuevamente ese contraste entre la carne y el espíritu, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. No cuando ellos querían, sino cuando Dios quiso. No cuando ellos querían. Miren lo que dice, que dio a luz en el tiempo, perdón, me he perdido aquí, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó en quien era fiel, quien lo había prometido. No era en el tiempo que ellos querían, era en el tiempo que Dios había establecido, pero ellos no tuvieron paciencia. Y asimismo, como en el nacimiento de Isaac, fue cuando Dios quiso, asimismo sucede en nuestra vida. Es cuando Dios quiere, no es cuando nosotros queramos. Es cuando Dios infunde vida en nosotros, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando Él nos saca de la esclavitud, es cuando Él quiere darnos vida. No es cuando el hombre quiere, es cuando Dios quiere, como el nacimiento de Isaac. Cuando cualquier persona quiere ganarse su salvación o cuidarla, en el sentido de que es algo que se pueda perder, lo que hace es actuar según la carne. Cuando los judaizantes estaban actuando por el Espíritu, no, ellos claramente estaban actuando según la carne. En cambio, cuando alguien ha creído y su esperanza está en Cristo y reconoce que su salvación no depende de él, sino en lo que Dios prometió y él es fiel a sus promesas, esa persona actúa según el Espíritu, no según la carne. Entonces esa persona es un hijo de la promesa como Isaac y como nosotros, como dice Pablo aquí. Por eso en el versículo 28 dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, porque es los que creen en el Señor, es los que confían en su palabra, no los que hacen según la carne. Aquel que verdaderamente le cree a Dios, no solo se sabe bien la teoría, sino que procura diligentemente llevarlo todo a la práctica. Esto es importante. Sara y Abraham sabían la teoría, ¿o no? Sí. Ellos, el Señor les dijo, te daré un hijo. O sea, la teoría la sabían. La práctica, mis hermanos, era esperar y confiar en el Señor. Esa era la práctica. Obedecer. ¿Tengo que hacer algo? No. Obedece y confía en lo que Dios te ha dicho. ¿Por qué digo esto? Porque quizás sea muy fácil decir que crees en la salvación, que es por fe. Eso sea fácil que ahora tú lo pienses aquí, ¿verdad? Pero practicas todo lo demás que dice la Escritura. Quizás eso sea más complicado, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros entendemos teóricamente, yo creo que aquí todos tenemos mucha información acerca de la Biblia. Todos teóricamente sabemos mucho. Es más, cuando hacemos las preguntas se responde más o menos lo correcto y se hace y vemos que tenemos un mínimo de conocimiento de la Escritura, ¿verdad? Eso lo podemos llegar a esa conclusión. Pero hermanos, esa escritura ese conocimiento debemos llevarlo a la práctica y no debemos quedarnos como Sara y Abraham. O no debemos hacer como Sara y Abraham, que no lo llevaron a la práctica, sino que buscaron otros medios para traer ese hijo. Nosotros debemos practicar todo lo que nos dice la Escritura, hermanos. Todo. Debemos llevarlo a la práctica. Cuidado que no haya falta de fe en nosotros en ese sentido. Porque para creer, hermanos, yo espero que no haya falta de fe en que usted crea de que la justificación es solo por la fe. Eso yo creo que ese problema no está aquí, pero podemos aplicarlo en todas las demás áreas de nuestra vida. Y pregúntate, ¿te falta fe en algunas áreas de tu vida? ¿Te falta fe para verdaderamente decir, voy a dejar de hacer las cosas a mi manera y las voy a hacer a la manera de Dios? ¿Por qué? Porque es lo que Dios me pide, obediencia. Y la obediencia se obtiene cuando usted cree. La obediencia se tiene cuando usted cree.
Cuando usted cree que el Señor es lo mejor, que eso es lo que él dice, y que es de esa manera que se va a hacer, entonces usted obedece. Cuando usted dice, es que yo no creo que sea así, entonces es cuando no cree. Entonces, hermano, yo lo que quiero que usted hoy aplique es eso, que aplique la obediencia a todas las áreas de su vida y que se pregunte si en algún área de su vida usted está actuando con falta de fe. Para la salvación yo estoy seguro de que no, pero para las otras áreas de la vida no lo estoy tan seguro. Yo creo que usted está actuando en muchas áreas de su vida faltándole la fe, queriendo hacer las cosas a su manera, a su manera. Yo quiero que usted piense hoy si está viviendo una vida de falta de fe. Eso es lo que usted quiero que piense. Porque una vida de falta de fe nos llevará a vivir una vida mala, hermanos. Nos llevará a vivir una vida en desobediencia a Dios y nos llevará a vivir una vida esclavizados a cosas de la carne. Porque no actuará según el Espíritu, sino que actuará según la carne. Eso te llevará a vivir una vida de falta de fe y te causará muchos males. Eso te lo puedo asegurar. Y ya para ir terminando, en el versículo 29, Pablo advierte a los Gálatas y les dice: pero como entonces el que había nacido, mire la advertencia que aquí les va a hacer, que también podemos sacar una muy buena aplicación de aquí, versículo 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas que dice la Escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Ustedes se acuerdan de los problemas que tuvieron en esa familia, ¿no? Empezaron las contiendas entre ellos hasta tal punto de tener que tomar una decisión radical. Mire la decisión radical que se tomó aquí. Aquí no fue una decisión fácil, esto fue una decisión radical la que se tuvo que tomar aquí. Echa fuera a la esclava y a su hijo. La desobediencia a Dios produjo problemas. Eso es lo primero que debemos aprender. La desobediencia a Dios trajo conflictos, guerra. Por eso debemos cuidar entonces en ser obedientes a Él. Pero el asunto aquí es que la expulsión de la esclava y su hijo subraya o nos enseña que las obras para la salvación y la gracia no habitan juntas. Esto es lo que está enseñando ahí. Echa fuera a la esclava y a su hijo. ¿Por qué? Porque las obras que tú hagas para la salvación y la gracia no habitan juntas. No pueden ir juntas un hijo según la carne y un hijo según la promesa. No lo puede haber. No es como ustedes quisieron. No es como ustedes quisieron y maquinaron para que viniera ese hijo. Es según lo ha prometido Dios. Eso es lo que les quiero enseñar aquí con echar fuera a la esclava y a su hijo. Los judaizantes perseguían a los que habían nacido según el Espíritu. ¿Ven lo que dice aquí? Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, se formó esa contienda ahí, y aquí Pablo lo está aplicando a los regenerados y a los no regenerados. Los judaizantes que no habían sido regenerados estaban persiguiendo a los que habían sido regenerados y diciéndole que no, que ellos sí eran hijos y que ellos eran primero, y más o menos esto es lo que les quiere explicar. Y esto lo podemos nosotros también aplicar a nosotros. El mundo nos va a perseguir por ser regenerados. El no regenerado nos va a perseguir. ¿En qué sentido? En que va a estar en contra de lo que nosotros hagamos. Va a estar en contra de las obras de justicia en las que nosotros queremos vivir. Y en cierta manera eso ya lo estamos viviendo a día de hoy. Quizás vamos a ser rechazados por muchos. Vamos a ser rechazados por personas que se van a tomar todo según la carne, y aquellos que se toman las cosas según el Espíritu los van a perseguir o los van a catalogar como legalistas o como radicales. Eso es lo que va a pasar, y eso es lo que Pablo les está diciendo a ellos ahí. Así como Ismael empezaron los problemas con Isaac, ustedes Gálatas también van a tener problemas ahí con los judaizantes por esa misma razón. Y los hijos según la carne van a perseguir a los hijos según el Espíritu. Pero yo quiero, hermano, que usted piense y recuerde las palabras del Señor. Aquí se está hablando de una persecución. El Señor dijo que nosotros íbamos a ser perseguidos por causa de Él, ¿verdad? El Señor dijo que nosotros íbamos a ser perseguidos. Es más, y dijo que seríamos bienaventurados cuando por su causa nos persigan.
Así que yo quiero que usted se afirme con las siguientes palabras. No importa si nos persiguen, no importa si somos catalogados de legalistas o de exagerados, no importa si perdemos amigos, familia, trabajos o lo que sea, porque nada de eso es más valioso que la herencia que recibiremos por la fe. Porque así termina Pablo diciéndole, más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la libre con el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Así que hermanos, si perdemos amigos por querer vivir nuestra vida cristiana, si perdemos familia, si perdemos lo que sea, tenga en cuenta que recibirá algo más valioso que todo eso, una herencia en el reino de los cielos. Recibirás herencia en el reino de los cielos. El hijo de la esclava no heredará. El hijo de la esclava se rió. El hijo de la esclava se ríe. ¿Qué es lo que hace el mundo con nosotros? ¿Qué es lo que hace el mundo con nosotros? Reírse. El mundo se ríe de nosotros. Ya vean a aquellos cristianitos, vean a aquellos cómo viven, se les lavaron el cerebro, mire lo que hacen, mire, ellos creen que así van siendo muy buenos, van a heredar el cielo. No saben que nosotros creemos es en la promesa, no en nuestras propias obras. Y no saben de que el hijo de la esclava no heredará. El hijo de la esclava se ríe del otro. Eso fue lo que hizo el otro, pero no heredará. El que nos desprecia no heredará, pero Isaac sí heredará. En Isaac sí heredará. Y nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Quisiera terminar leyendo el versículo 31 que dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Todos los creyentes de todas las épocas son la descendencia espiritual de la gracia de Dios. Y por eso al principio dijimos, hay solo dos clases de personas en el mundo. Los hijos de la carne o los hijos del espíritu, los hijos de la esclava o los hijos de la libre, o los hijos según la carne o según la promesa. La pregunta es, ¿de quién eres hijo tú? ¿Eres hijo según la carne o eres hijo según la promesa? Y yo espero que tú puedas responder a esta pregunta dentro de ti diciendo, soy hijo de la promesa, porque creo en las promesas de Dios, porque creo a lo que Él me dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, porque creo que Él me ha concedido la fe y el arrepentimiento para creer en Él y que solo en virtud de la obra hecha en favor, la obra suya hecha en favor nuestro, seré salvo. Yo espero de que tú puedas responder esa pregunta con total convicción y decir, soy un hijo de la promesa, porque no me apoyo en mis propias obras, sino que me apoyo en la obra de Cristo. Yo quiero y espero de que usted responda de esa manera. Pero también espero y quiero, hermano, que usted sea obediente en eso, pero sea obediente en todas las demás cosas que le manda la Escritura. ¿Para qué, hermano? Para evitarle un dolor de cabeza, para evitarle de que usted haga como Sara y de que quiera tomar vías de escape, vías más rápidas. El Señor me ha dicho que tenga paciencia, pero es que yo soy muy impaciente. Ay, hermano, créele a Dios, espera en Él. En todas las demás áreas de tu vida, créele en Él, en todo lo que tú puedas aplicar. Tú más bien que nadie conoces en qué debes aplicar esta palabra, porque tú lo sabes. Tú bien sabes más que nadie dónde debes aplicar esto de esperar en Dios y de confiar en Él. Tú más bien que nadie debes aplicarlo, yo no. El Espíritu que todo lo escudriña, sí. Y el Espíritu que todo lo escudriña, yo espero que te esté hablando en el día de hoy para que apliques su palabra y seas obediente a Él.